Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, auxiliar. Escucha bien, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, auxiliar. Bueno, vamos a pasar dos laboratorios hoy día. Bueno, sus notas del primer parcial, que aún no las tengo, pero el día miércoles las voy a tener. Bueno, así que el miércoles les voy a dictar su nota del primer parcial. Ya hemos concluido con la parte de agregados. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de cementos. Bueno, la parte de cementos no es mucho, es poco, y son 5 laboratorios solamente. Eso lo vamos a hacer en el transcurso de 3 clases, es decir, esta semana. Bueno, miércoles y el día viernes. Después, la próxima semana, vamos a entrar a lo que es hormigones. Vamos a ver 2 laboratorios de hormigones para que ustedes tengan idea de qué ensayos generalmente se le hace a los hormigones. Bueno, es para que tengan un conocimiento básico. ¿Está bien? Y también vamos a ver lo que es el tema de dosificación. Eso para la siguiente semana. Es decir, vamos a ver el 1 de marzo y el miércoles 3 de marzo. Su examen va a ser posiblemente la próxima semana después de la última clase que pasemos. Si es el 3, va a ser el miércoles 10 de febrero. Examen final. Obviamente van a tener mucho más tiempo para que ustedes puedan presentar su laboratorio, porque van a ser varios. Y bueno, lo van a dar a más tardar el viernes 12. ¿Está bien? O sea que de aquí a 2 semanas, aproximadamente, van a dar su examen final. Bueno. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta clase. El laboratorio número 8 y 9. Laboratorio número 8, que ya es la parte de cementos. Todo este es el contenido que nosotros vamos a tener en la parte de cemento. ¿Ya? Son 5 laboratorios. Laboratorio número 8, que es fineza al cemento Portland. Laboratorio número 9, el peso unitario, que es similar al peso unitario de los agregados, solamente que aquí se utiliza como material el cemento. Laboratorio número 10, peso específico del cemento. Al igual que el peso específico de los agregados, se utiliza un líquido para poder determinar el peso específico. El laboratorio número 11, consistencia normal del cemento. Vamos a determinar la fluidez que tiene el cemento, ¿está bien? Y también vamos a determinar el tiempo de fraguado del cemento. Estos son los 5 laboratorios que nosotros vamos a ver en materiales de construcción con respecto al cemento. Después vamos a ver la parte de hormigones la próxima semana. Bueno. Laboratorio número 8, fineza del cemento Portland. Vamos a definir lo que es el cemento, ¿ya? Y por qué es muy importante que el cemento sea fino y no sea tan fino, ¿ok? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? La norma para este laboratorio va a ser la CTMC 184, donde nos dice cómo debemos realizar este ensayo, qué equipos y materiales debemos ocupar. ¿Ok? El objetivo de este ensayo va a ser determinar el porcentaje de fineza del cemento Portland. Y lo vamos a hacer mediante el método del tamizado. Ya es un método bastante rústico, bastante antiguo, pero que igual nos da una idea de qué tan fino es nuestro cemento. ¿Ok? Y el tamiz número 200, pues si se acuerdan, es el tamiz de 0.075 milímetros. Ahorita vamos a ver el diámetro del cemento. Fundamento teórico. Primero vamos a definir lo que es el cemento.
Como ustedes ya saben, el cemento es un material que se lo ocupa bastante en lo que son las obras de construcción civiles. Bueno, es un material conglomerante hidráulico que tiene sus propiedades adhesivas y cohesivas, ¿ya? La función que cumple el cemento en el hormigón, donde generalmente se lo utiliza, es para unir dos fragmentos sólidos, como son los agregados gruesos y los agregados finos, ¿ya? Permiten que estos se unan y formen fragmentos bastante sólidos, bastante resistentes. Bueno, la composición del cemento. El cemento está compuesto por unas materias primas que son los materiales calizos y los materiales arcillosos. Por eso es que tiene esas propiedades cohesivas y adhesivas, ya que si recordarán, la arcilla es un material que al contacto con el agua, este material se convierte bastante cohesivo, ¿no? Y bueno, vamos a ver también lo que es la fabricación un poco sobre el proceso de fabricación del cemento, cómo es que se lleva a cabo todo esto. Lo primero que se tiene que hacer es identificar y buscar, ¿no?, los yacimientos para posteriormente extraer las materias primas, ¿ya?, de estos yacimientos. Después de eso, generalmente cerca de los yacimientos se construyen las plantas de cemento para así ahorrar dinero en lo que es el tema de transporte de estos materias primas. Bueno, entonces lo que se hace es después de la extracción de los materiales, la trituración, ¿ya? Se hace la trituración en la molienda, en una moledora de toda esta materia prima. ¿Cuál materia prima? Los materiales calizos y los materiales arcillosos. Bueno, estos llegan en rocas bastante grandes, entonces se tienen que triturar y tener fragmentos mucho más pequeños. Después de eso se tiene que hacer el mezclado de estas materias primas, ya sea en un estado húmedo o en un estado seco, ¿ya? Se mezclan y se trituran estas materias primas aún mucho más finas que en la primera trituración. Bueno, el objetivo de esto es que estas materias queden bastante homogéneas entre sí, bastante mezcladas. Después de eso se hace lo que es la formación del clinker. Bueno, aquí en la imagen se ve, ¿no?, como este es un yacimiento. Aquí los camiones o a veces se los hacen mediante cintas transportadoras como esta. Se lleva todo el material para proceder a moler este material. Después de haber sido molido y mezclado todo eso y haber sido triturado mucho más fino, se lleva a lo que es a una calcinación, donde se da lo que es la formación del clinker, ¿ya? El clinker es en sí ya es el cemento. Lo que se hace es calcinar estas materias primas, es decir, como que las queman en unos hornos rotatorios. Hay unos hornos rotatorios que tienen que estar alrededor de una temperatura de 1500 grados Celsius. ¿Okay? Después de eso se tiene que triturar nuevamente este clinker. Este clinker son roquitas de color negro, ¿ya? Entonces se tienen que hacer molir. Después de eso se le tiene que incorporar el yeso. ¿Alguien tiene idea por qué se le incorpora el yeso al clinker? ¿Alguien que tal vez haya curiosado en este aspecto? Pueden activar su micrófono. Que yo sepa es para ajustar la velocidad del fraguado después que se le agrega agua, si no me equivoco. ¿Nadie? Bueno, lo que hace el yeso es que el cemento no fraguee bastante rápido. Es decir, que el clinker, al estar en contacto con el agua, se endurece muy rápido, ¿ya? Pero bastante rápido. Entonces lo que hace el yeso es reducir un poco esa velocidad de fraguado que tiene el cemento, ¿ya? De acuerdo a la proporción que se le eche de este yeso o de otros materiales, es donde se obtiene diferentes tipos de cemento. ¿Okay? Hay cementos que se fragúan mucho más rápido, es decir, que se endurecen mucho más rápido. Hay otros que tardan más. Y bueno, en función a esta cantidad de yeso y otros materiales que se incorporan al cemento. Bueno, un momento.
Bueno, como les iba diciendo, el yeso lo que hace es reducir la velocidad de fraguado del cemento, es decir, que no se endurezca mucho más rápido cuando esté en contacto con el agua. ¿Ok? Y por eso es que también el cemento tiende a tener ese color así gris, plomito. Es porque cuando se mezcla negro y blanco sale pues plomo, ¿no? Entonces el yeso es un material medio blanco, ¿no? Después de tener ya el clinker junto con el yeso ya molido, es donde se tiene que hacer el almacenado y empaquetado de estos cementos. ¿Ya? Se lo almacena en grandes silos de cemento y estos posteriormente pasan a empaquetarse en bolsas de cemento que son por lo general de 50 kilogramos. Bueno, o también se puede adquirir este cemento de forma a granel, es decir, que se puede pedir en cantidades mucho más grandes, en toneladas. Se puede comprar para grandes construcciones, pues se necesitan ya cantidades mucho más grandes y es mucho más económico comprarlo de esta forma que comprar en bolsas. Bueno, eso en resumida cuenta es lo que es el proceso de fabricación del cemento. En internet ustedes pueden buscar cómo se realiza a cabo este proceso de fabricación de una manera mucho más detallada. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la fineza del cemento. Como vieron, en el proceso de trituración hay varios procesos de trituración de las materias primas y del clinker también. Y bueno, al momento de que este cemento salga al mercado, salga a la venta, tiene que cumplir una determinada fineza. Y por lo general siempre se cumple, ¿no? Lo que pasa con la fineza que nosotros medimos en el laboratorio es principalmente cuando el cemento es mal almacenado, es decir, que a veces está en contacto con humedad. ¿Y qué es lo que hace la humedad? Pues hace que se endurezca el cemento, ¿cierto? Y empiezan a aparecer como unos grumos, unas pequeñas bolitas, ¿no? Que por estar en contacto con el agua se forma de esa manera. Entonces, es eso lo que determinamos nosotros más que todo en el laboratorio. En cuanto a la fineza, dice si el cemento posee una finura excesiva, su retracción o calor de flagado son muy altos, lo que resulta perjudicial en la resistencia del hormigón. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que al momento de agarrar cemento, este cemento es caliente, ¿cierto? Es bastante caliente. Y cuando está en contacto con el agua, el cemento desprende un calor, ¿ya? Y a ese se le llama lo que es el calor de hidratación. Y lo que hace ese calor es que hace que el agua se evapore mucho más rápido. Por eso es que se produce lo que es la retracción. Es un fenómeno que pasa en el cemento, en el hormigón, al igual que de la dilatación y la compresión. La retracción es cuando se pierde excesivamente lo que es la humedad, ¿ya? Y bueno, esto es muy perjudicial en el cemento. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una fineza muy excesiva, lo que hace es que esta agua del hormigón se pierda bastante rápido, ¿ok? Y lo que produce es que se aparezcan rápidamente fisuras o agrietamientos en lo que es nuestro hormigón, porque se perdió el agua rápidamente. Es por eso que la fineza del cemento no tiene que ser muy excesiva, ¿ok? Tiene que estar en términos normales. Lo que vamos a determinar es eso aquí, que el cemento se encuentre en una fineza aceptable, ¿no? Que pueda ser utilizada. El diámetro óptimo de la partícula de cemento. Al igual que los agregados, los cementos tienen un diámetro, las partículas de cemento tienen un diámetro. Bueno, el diámetro óptimo de una partícula de cemento es de 0.01 milímetros. Bueno, si se dan cuenta, el tamiz número 200 es 0.07, es decir, que es prácticamente 7 veces más grande que el diámetro de una partícula de cemento. Y en teoría, al momento que nosotros hagamos el ensayo de determinar la fineza, que se lo hace con el tamiz número 200, tendría que pasar todo el cemento que nosotros vayamos a tamizar.
Pero como les decía, si este cemento fue mal almacenado y presenta cierta cantidad de grumos, no va a pasar todo este material. Entonces nosotros vamos a determinar ese material excedente que nosotros tenemos al momento de hacer el tamizado. Bueno, ahora, ¿qué pasa si el diámetro es menor? Como les digo, se produce un exceso de calor de hidratación, es decir, que el agua se pierde mucho más rápido porque se evapora por el calor de hidratación que tiene, y eso perjudica en lo que es la resistencia del hormigón. Bueno, ¿qué pasa si el diámetro es mucho mayor? Se produce un rendimiento bajo a la resistencia de adherencia. Si tenemos las partículas de cemento son mucho más grandes, ¿qué pasa? Que el núcleo de estas partículas de cemento no se hidratan correctamente, es decir, que no le llega suficiente cantidad de agua, lo que hace que el cemento no reaccione correctamente al momento de estar en contacto con el agua. Bueno, y por ende no se crean espacios que no se adhieren correctamente con los agregados. Bueno, y por eso es que lo tiende a ser un poco más débil a lo que es el hormigón, y a eso afecta en lo que es su adherencia, su resistencia y adherencia, ya que no se unen correctamente todos estos fragmentos de los agregados. Bueno, ahora los materiales equipos que vamos a utilizar para este ensayo son los siguientes. Material, a partir de ahora vamos a utilizar lo que es el cemento Portland, que es el que se encuentra en el mercado. Hay diferentes tipos de cemento, como les decía, y eso está en función de la cantidad que se le agregue de otros ciertos materiales, como es el yeso, ¿no? Los equipos, vamos a utilizar el tamiz número 200, una tara o recipiente, vamos a utilizar una balanza digital y una brocha. Bueno, todo eso van a ser nuestros equipos. El procedimiento, vamos a definir lo que es el tamaño de la muestra. Para este método, para determinar la fineza, que es el método del tamizado, se tienen que requerir una cantidad mínima de 50 gramos de cemento. ¿Okay? 50 gramos. Procedimiento del ensayo. Aquí tenemos, este laboratorio es bastante sencillito, pero es un poco moroso. Lo que se hace es primeramente preparar los equipos para el ensayo. Aquí está el tamiz número 200. Como les decía, siempre tienen que verificar que se encuentre en buenas condiciones. Anteriormente le había mostrado, ¿no?, que este tamiz no se encuentra siempre bien porque está roto, ¿ya? Entonces esta parte de aquí está prendida con material para que siga funcionando este tamiz y no se lo dé de baja. Y aquí tenemos la brocha, un recipiente, la tapa, la base también del tamiz. Bueno, siempre hay que limpiar los equipos, ¿ya? Siempre se tiene que limpiar. Y este tamiz, como es mucho más pequeño, su malla es mucho más fina, entonces se lo hace con la ayuda de una brocha. Bueno, vamos limpiando todo. Lo que tenemos que hacer después es sacar de nuestro centro de almacenamiento de cemento, que está en el mismo laboratorio. Esto está bien cubierto, están bajo unos mesones y están ahí almacenados. Pero siempre hay algo de humedad, ¿no? Y eso perjudica. Aquí tenemos los 50 gramos de cemento que hemos pesado, ¿ya? Se pesan esos 50 gramos y se lo determina como peso y peso inicial. Después de eso procedemos a hacer lo que es el tamizado. Aquí tenemos el material, los 50 gramos, y lo tenemos que colocar en el tamiz número 200. ¿Por qué utilizamos este recipiente de color naranja? Para que al momento de tamizar no se ensucie todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, echamos todo el cemento, los 50 gramos, en el tamiz número 200. ¿Okay? Y después de eso tenemos que colocar la tapa ahí en el tamiz, tirar el fondo y proceder a tamizar. El tiempo de tamizado de esto son aproximadamente 4 minutos. No sé si ustedes logran ver aquí en la imagen que hay como unas pequeñas bolitas, ¿cierto? Estos son los grumitos que se forman más que todo, como les digo, por el mal almacenamiento que tiene el cemento.
porque estuvo en contacto otra vez con humedad. Entonces, se va tamizando hasta llegar a los 4 minutos. Y eso se lo tiene que hacer de forma suave y horizontalmente, o sea, de un lado para otro, no verticalmente. Bueno, y se va tamizando. A lo que nosotros nos interesa pesar es lo que va a quedar retenido en este tamiz número 200. Todo lo que llegue a pasar, que en teoría tendría que pasar todo, porque el diámetro es de 0.01 milímetros, tendría que pasar. Y todo lo que queda aquí encima del tamiz es lo que nosotros vamos a utilizar como datos para poder colocarlo en nuestra fórmula y determinar la fineza del cemento. Después de haber tamizado de forma suave 4 minutos, lo que tenemos que hacer es limpiar ya todo el material que se haya quedado en la malla número 200. Entonces lo que se hace es sacar la tapa, se saca la base, perdón, y se coloca la tapa. Y con la ayuda de la brocha hay que golpear suavemente el tamiz, ¿ya? Se lo va golpeando para que así todo lo que quedó retenido en la malla número 200 y entre ellas se pueda ir retirando. Bueno, se va golpeando con golpe suave. También se tiene que sacar ese material que quedó entre la malla número 200 con la ayuda de una brocha en la parte de abajo, ¿ya? Se tiene que retirar todo eso. Y nuevamente se tiene que seguir tamizando, ¿ya? Todo lo que quedó en la tapa al momento de limpiar, al momento de dar los golpecitos, se tiene que devolver ese material al tamiz número 200. Como ven aquí el tamiz número 200 ya no tiene casi nada de material, pero igual se tiene que seguir tamizando. Entonces nuevamente colocamos el fondo y procedemos a tamizar alrededor de unos 10 minutos. Ya, vamos tamizando igual de forma suave y horizontalmente. Y procedemos nuevamente a hacer la limpieza o el material que quedó retenido entre la malla número 200. Nuevamente retiramos el fondo, colocamos la tapa, golpeamos con la brochita para sacar el material que quedó entre la malla número 200. ¿Bueno? Y lo mismo hacemos con la brocha. Retiramos todo eso y después de eso tenemos que proceder a hacer un tamizado final. Como ven aquí, el tamiz igual hay una cierta cantidad de material, no sé si lo ven aquí, que esos son los grumitos que tiene. Entonces, el tamizado final se lo tienen que hacer durante 1 minuto. Y bueno, se lo tiene que hacer sobre una superficie blanca, para que al momento de tamizar todo lo que vaya a caer en esta superficie, se lo devuelva al tamiz número 200 y seguir tamizando. ¿Okay? Este tamizado se lo tiene que hacer golpeando con la palma de la mano al mismo tiempo que se va girando el tamiz y tiene que estar un poco inclinado. Es como el tamizado final de granulometría. Bueno, entonces como ven aquí hay una cierta cantidad de material y este material es el que nosotros vamos a pesar después de haber hecho todo el proceso de tamizado. Y aquí tenemos el pesado del material que quedó retenido, el que quedó en la malla número 200. Bueno, se utiliza una balanza mucho más precisa, no como la balanza que tenemos anteriormente, es mucho más precisa, entonces se lo echa ahí y se determina el peso de este material y se lo determina como peso final. Bueno, después de haber tenido esos datos del peso inicial y peso final, lo que nosotros es simplemente colocar en nuestra fórmula, que dice que el porcentaje de fineza del cemento Portland es igual al peso inicial menos el peso final. El peso final es el que queda retenido en el tamiz número 200, ¿ya? Dividido entre el peso inicial por 100. Y ahí nos va a dar un porcentaje de fineza. Un ejemplo, vamos a determinar la fineza del cemento Portland. Tenemos un material con un peso inicial de 50.1 gramos y un peso final de 2.37 gramos. Y simplemente reemplazar los datos en la fórmula anteriormente vista, que decía que era el peso inicial menos el peso final sobre el peso inicial por 100. Y aquí nos da un porcentaje de fineza, bueno, del 95.96%.
Y aquí tenemos, ¿no? Lo que nos recomienda es un porcentaje admisible de fineza al cemento Portland, que dice que tiene que ser mayor o igual a 95 mediante este método, ¿no? Mediante este método nosotros tenemos que obtener un porcentaje mayor o igual al 95%. Caso contrario, se tendría que utilizar tal vez otro cemento, ya porque este de aquí no se encuentra muy bien. Bueno, como observación de este laboratorio, pues básicamente es el tamiz, ¿no? Tamiz que a veces se encuentra roto. Eso sería como observación. Y también al momento de hacer el tamizado, hay que hacerlo de forma suave y de forma horizontal, cosa que no se caiga el material. ¿Ya? En eso hay que tener mucho cuidado. Generalmente ustedes lo tamizan y entonces lo hacen muy fuerte y a veces se cae el material. Bueno, eso sería como observación. De ahí en más no hay más observación. Como aplicación de este laboratorio, como les decía, no tiene que ser muy excesivo, muy fino, perdón, el cemento. Este calor de hidratación es bastante perjudicial. Peor cuando se elaboran los hormigones y se los hace a temperaturas bastante altas en el día, el agua se evapora rápidamente. Al evaporarse rápidamente el agua, lo que se ve comúnmente son esas grietas o esas rajaduras en el hormigón, es porque el agua se ha ido muy rápido. Entonces, lo que nosotros no queremos es eso, ¿no? Y tenemos que evitar lo más posible que el agua se vaya muy rápido del hormigón. Y también tener bastante cantidad de agua es muy perjudicial. Ya vamos a ver más adelante eso en la parte de hormigón, porque es muy perjudicial mucha agua y también porque es ventajoso tener bastante menos agua. Bueno, es ¿alguna duda que tengan con respecto a este ensayo? ¿Ninguna? Bueno, si no hay dudas, vamos a realizar el laboratorio número 9, peso unitario del cemento por. Bueno, lo vamos a hacer rápido porque es similar al peso unitario de los agregados. ¿Está bien? Así que conéctense nuevamente al link que les pasé al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que pasemos al laboratorio número 9. Bueno.
Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, auxiliar. Sí, le escuchamos. Bueno. Chicos, se me presentó algo. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a registrar las personas que han venido hoy día. ¿Está bien? Así que... A ver. Activen su cámara, por favor. Voy a tomar una foto. Un momento. Ya, chicos, está bien. Entonces, el día miércoles vamos a ver el otro laboratorio número 9 y 10. ¿Bien? Este es el de acá. Igual que el laboratorio número 4. Ese, mira, solo que se lo hace con el cemento, ¿no? Se siguen los mismos pasos, mismo procedimiento. Ok, los cálculos igual son similares, solo que esta vez se utiliza cemento, nada más. Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver el laboratorio número 9 y número 10. Bueno, estos dos laboratorios. Ya, así que nos vemos el miércoles entonces a la misma hora. Y les voy a pasar su nota también, así que conéctense. Bueno, nos vemos, chicos. Que tengan un excelente día. Chao, chao, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Gracias. Chao, chao.